En contexto de la importante discusión de esta mañana, contamos con 4 expositoras y expositores de excelencia. La verdad es que todo comenzó leyendo un artículo estupendo del doctor Cosío en que hacía referencia a este libro. Y yo lo tenía por ahí guardado de mis épocas en el INACYT porque teníamos un muy buen librero que conseguía libros extraños. Este es un libro relativamente extraño porque la traducción es venezolana, del profesor venezolano, una traducción bastante malita, ya hemos llegado más. Pero bueno, pero por ahí, ¿qué queda hacer? Y la publicó una editorial argentina, que es la versión que yo les mandé, y también una editorial colombiana. ¿Ya no lo mandaste? Lo mandé al chat de la coordinación. No discrimina, Rafa, no puede ser eso. Que se meta al chat. Ahorita lo subo. Ahorita se los mando inmediatamente. Bueno, y en las vacaciones de Navidad le dije al doctor Cosío, después de haber leído otro magnífico artículo del ministro Juan Luis González Alcántara, que también hacía referencia a este libro, le dije, oiga doctor, yo tengo muchas ganas de comentar esta situación porque hay cosas que me han puesto los pelos de punta. Uno se imaginaría que es un libro de estos que habla de cómo en el Tercer Reich todo se empezó a corromper, etcétera, etcétera, cosa que pues ya no sorprende a nadie. Pero lo que a mí me pareció muy interesante de la obra de Ingo Müller, ya me dirán las expositoras y los expositores, es que hunde las raíces de esta degradación moral y de esta horrendura en facetas de la historia alemana muy anteriores. El cameralismo alemán, el Segundo Reich, la propia República de Weimar, que no estuvo exenta de culpas. Hay un estupendo libro muy reciente de Jacobo Dayan al respecto, de la República Weimariana. Y bueno, por supuesto, lo que pasó cuando los juristas como gremio no supieron comportarse a la altura, ya asumidos plenos poderes por el canciller Hitler, ¿no? En fin, no quiero adelantar, pero sí un poco explicar por qué estamos hablando de este libro desde una comisión de historia del derecho y obviamente, pues siempre con la guardia muy alerta, porque seguramente encontrarán cosas muy parecidas en nuestras particulares circunstancias, en nuestro entorno norte y latinoamericano, no solamente en el del país. En fin, ya no hablo más, simplemente de decirles que van a participar en este orden. Primero, el doctor Fernando Sosa, que es un profesor estupendo, universitario, es además el coordinador de la ponencia del ministro González Alcántara, precisamente un jurista de altísimos vuelos. Después hablará Daniela Carrasco, que es secretaria de Estudio y Cuenta en la propia ponencia, que ha hecho trabajos muy meritorios. Yo tuve el honor de acudir como público a su examen profesional en el ITAM, presidía precisamente el doctor Cosío la defensa de esa tesis, y bueno, Daniela es una jurista relevantísima y además una entrañable amiga. Mil gracias por estar, Dani, Fer. Después vamos a escuchar a una persona que ha sido determinante en la defensa del acceso a la justicia en nuestro país, que además es su país. Dígase lo que se diga desde el chauvinismo mexicano clásico, es su país y ha hecho muchísimo por su país. Me refiero, por supuesto, a Laurence Pantin, que es la directora de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. Ustedes conocen sus trabajos, ha sido importantísimo lo que ha hecho Laurence por el Estado constitucional y democrático de derecho en México, por lo cual estamos agradecidísimos. Y además es una lectora muy atenta, y aunque diga que no habla alemán, la verdad es que sí habla todo tipo de lenguas europeas e indostánicas, ya verán ustedes. Y bueno, quien provocó este debate con una magnífica idea, porque yo le dije, oiga, yo quisiera hablar con usted del tema, porque tengo los pelos de punta y leí su artículo y me parece que tenemos que discutirlo. Y José Ramón me dijo, no, mejor organicemos una mesa para que no abreves tú
solamente de los beneficios de discutir conmigo, sino que a toda la vara. Entre líneas me saco claramente. No, la verdad es que lo que tiene que decir el doctor Cosío sobre este libro es, por ser él una de las voces liberales más respetadas del país, y no es que la que más, es de la mayor relevancia. Yo le agradezco muchísimo que haya tenido la idea de esta mesa y que nos acompañe en esta mañana. Después de las intervenciones, que serán breves, 5 o 10 minutos por cada uno, abriremos la mesa al debate y ahorita mismo les mando para quienes no tengan el libro y le puedan echar una ojeada mientras discuten nuestros ponentes de excepción y de excelencia. Adelante, doctor Sosa, muy bienvenido y mil gracias por estar aquí. Bueno, muy buenos días, le agradezco la realidad, las flores inmerecidas de mi querido Rafael, pero en realidad él peca de la amistad, entonces todo lo que dice es como falso, pero con buena gente. Respecto de mí, no quiero desbordarse lo demás. Cuando nos convocó para este libro, realmente me entré en preocupación porque los que nos acompañan son personas mucho más capaces que yo, ¿no? La formación de Daniela, que tiene una formación dual, la formación de Laurence, que tiene una formación también política, y además pues, le tocó conocer el mejor laboratorio político del mundo, que es México. Es el mejor. Y pues, el doctor Cosío es impresentable, en el buen sentido de la palabra. Ya se sabe quién es él. Y cuando tengo esta frase, que México es el mejor laboratorio político, viene mucho a la luz cuando estamos enfrente de un texto de carácter histórico. ¿Por qué leer a los alemanes? ¿Y en qué sentido sus alegorías pueden orientarnos en este caos que vivimos ahora? Cuando yo pienso que México es un laboratorio político muy excepcional, pues no sé, puedo poner ejemplos un poco ríspidos. Hace una década escuchábamos a alguien que se elegía como el candidato, ¿se acuerdan ustedes, no? Decía que era el presidente legítimo, argumentó todo eso. Eso ni siquiera fue nuevo en México. Ustedes recordarán al famoso candidato eterno zacatecano, abogado, que además crea una máquina para predecir los terremotos. ¿Se acuerda usted bien, no? ¿Quién es? Candidato zacatecano. Sí, y fue el primero que decide mandarse a la elección contra Porfirio Díaz. Ah, sí. Los días haciendo sufrir, ¿verdad? Sí. Y es un historiador, eso viene con Gilidita. ¿Qué es Zúñiga? Es Zúñiga, así es don Enrique, no es don Manuel Zúñiga y Miranda. Y mira. Que era un zacatecano que sale en una película, como bien dice don Rafa, vestido de copa, bigote, y se decide lanzar la elección contra Porfirio Díaz y después se nombra presidente legítimo. Era una broma andando. Lo peligroso de las bromas que se convierten en realidad y son más peligrosas. Nicolás Zúñiga y Miranda. Hay un excelente libro que se llama Nicolás de México, que lo publicaron en el año 36. Entonces, es un laboratorio de México. Es un laboratorio que tiene su propia metodología y que además tiene su propia razón de ser. Entonces, preocupado de qué iba a decir yo del libro y pensando en el laboratorio que es México, voy a tomar una lección. Más allá de lo complejo de la traducción alemana que nos presentan, el libro es un derrotero, como bien dice Rafa, y no más dentro de spoiler, la decadencia. Y gran parte de los peligros en esta alegoría los vimos no en el momento que ocurrieron. Es un proceso de descomposición lento. Un proceso que pasa inadvertido, eso es la magia. Cuando dejamos de ver los estudios históricos, dejamos de ver las señales de los síntomas. Síntomas que, aunque es muy difícil el contexto alemán y el mexicano, hay síntomas que se repiten, hoy, antes y después. E históricamente, si no atendemos a los síntomas, estamos condenados a repetirlos. Así como don Nicolás Zúñiga, que bien nos ilustra don Rafa, fue el candidato eterno, fue una broma de una película de Joaquín Pardavé, y fue el candidato hasta Calles. A Calles no le gustó mucho, pero fue el candidato. Eso nos demuestra la fragilidad de nuestra vida política y la necesidad de que como gremio repensemos nuestra historia. ¿Cuál es mi punto de partida? Lo que nos demuestra Inge Müller y hay otros autores es básica fundamentalmente que esta descomposición o esta pérdida de nuestro gremio desde el punto de vista judicial, de abogados, se da poco a poco.
Y la realidad es que usar esta alegoría para comprendernos pues es complejo, pero nos puede dar síntomas que nos sirven para entender. Ahora yo les preguntaría, ¿qué síntomas vemos en común? Vamos a empezar a hablar de la descomposición de nuestro gremio. Primero, lo que a mí me preocupa es que la historia se ha vuelto una exquisitez. Una exquisitez que si no lo ubicamos, perdemos el contexto. Si hoy por hoy tomo el libro de Ingo Müller y les pregunto a mis alumnos o a mis compañeros abogados, ¿qué teníamos en común México con la Alemania nazi de los años 30? La pregunta sería para muchos ofensiva. Pero teníamos mucho en común, ¿eh? Y eso tiene que ver con el primer punto que está vinculado con la actuación. El papel de independencia de los jueces no se viene desde los jueces, se viene desde los abogados. Es decir, cuando yo escucho a ciertos ministros convertidos en políticos, convirtiéndose ellos, no él, convirtiéndose ellos en los oráculos del derecho, que ellos salvan los derechos humanos, yo solo puedo decir una cosa: ningún caso llega a la Corte si no lo presenta la sociedad civil o los abogados. La Corte no actúa en masa. Entonces, el primer punto cuando lo digo es que si hay un poder ideológico que nos vincula. Ahora, ¿qué tiene que ver con gobernar? Como lo que yo me dedico, y básicamente mi especialidad es menos, digamos, atractiva con mis compañeros, yo me dedico al derecho de familia. Me gusta el caos interno. Entonces, ¿verdad? No es mejor un buen divorcio que un buen matrimonio. ¿O no? Lo digo por experiencia. Y entonces, con todo el derecho de familia, Ingo Müller toma el tema, cuando empieza a hablar del concepto de eugenesia. Y vuelve a preguntar, ¿qué tenemos en común con la Alemania nazi? Lo que tenemos en común es que justo igual que esos horrorosos juristas que tenían un derrotero de explicar cómo viene la proscripción del matrimonio interracial, México tuvo proscripción del matrimonio interracial. Ojo, tuvo una proscripción del matrimonio interracial en Sonora, Sinaloa, en Tamaulipas, en el norte, en el sur, como consecuencia de una política de migración. Y esa es la parte que me preocupa cuando veo un libro como Ingo Müller. Y esta política de prohibición interracial es bastante lacerante porque también tuvo un caso en la Suprema Corte Mexicana. Y entonces, cuando empezamos a analizar y nos espanta con terrible laceración que hubo prohibición de matrimonios interraciales hacia los judíos y más olvidados hacia los gitanos, se olvida que en México tuvimos esa prohibición. La tuvimos y la justificamos legalmente. La diferencia entre un libro de Ingo Müller como el de nosotros es que nosotros no lo recordamos. ¿Cuándo pasó el caso del señor Wong? 1929. En el caso del señor Wong de 1929 se empezó a analizar la regularidad constitucional de una proscripción exactamente contenida en el Código Civil de Sonora. La proscripción tenía un tinte mexicano, pero no bueno, un tinte mexicano que lo hacía más perverso que el alemán. ¿Y cuál era el tinte mexicano? Ustedes cuando ven el libro de Ingo Müller empiezan a analizar cómo Müller les demuestra que quienes empiezan a hacer la prohibición interracial eran los jueces. Y los jueces tomaban los principios del Estado alemán, reinterpretaban la ley y proscribían. E irónicamente, los que empezaban a pugnar para que no se creara esa proscripción por vía pretoriana eran los miembros del Ejecutivo alemán. Hasta hubo un oficio dándole una señal a lo equivalente a los oficiales del registro civil, nos relata Müller, para decirles, oigan, la ley, aplíquenla, ellos se pueden casar. Evidentemente hasta el 36 vino la norma, pero aquí empieza a ver el derrumbe. ¿Cuál era la ideología que permeaba en ellos? La diferencia es que en Alemania la ley vino del 36, como consecuencia de una pugna judicial y una pugna legislativa. En México, esa norma es de 1929. Fuimos antes que ellos. Y esta es la parte que yo advierto el peligro hacia nuestra profesión. Ojo, ¿y cuál es la parte mexicana que tenía agregado? Que la prohibición interracial era hacia un tipo de migrantes que se dieron como consecuencia del porfiriato, que eran los chinos. Se abren las ventanas mexicanas para la apertura y empieza toda una campaña ideológica en donde nos venían a robar a nuestras mujeres, venían a degradar nuestra raza, le proscribíamos la venta de alimentos, los pusimos en guetos
y les prohibimos casarse, pero con un pequeño regalo, solo las mujeres, porque eso sí somos nosotros. Y entonces la proscripción es ideológica, porque ya la proscripción de las mujeres mexicanas de casarse con cualquier persona que tuviera ascendencia en China. El caso que lo resuelve la Corte en 1929, que es un caso de 5 hojas, no había copy-paste, demuestra algo que me preocupa. El caso se resuelve el 29, ganaron del 27, el señor Wong había nacido en México, solo tenía ascendientes de carácter de China, ¿no? Y le prohíben el matrimonio con su pareja. Gana el amparo con el juez de distrito, en esa época no había colegiados, llega a la Suprema Corte. La Suprema Corte en 5 hojas consolida una de las sentencias que tendría que ser obligatoria leerlas. Y dice, no te preocupes, no es para ti solo, es para todos los chinos. Entonces, no es una norma privativa, ¿no? No te sientas mal. Tú cool. Pero además, el Estado puede decir quién se puede casar y no. Entonces, pues, tú te puedes casar. Y el señor Wong se quedó sin amparo ni protección de la justicia federal. ¿Cuál es la diferencia que yo veo? Tienes tú un libro, les puede gustar el contenido o no, pero que te empieza a ver tus errores. Tenemos excelentes libros de historia, que tenemos 2 grandes historiadores, pero desde nuestros bastiones hay que empezar a estudiar las sentencias que dan vergüenza. Mientras que en Estados Unidos, cuando se estudia constitucional, el caso Lovett, que es el que reconvierte muchas de las cuestiones interraciales, es una sentencia obligatoria. En México, el caso del señor Wong está como una exquisitez para un desayuno. Eso es lo que tenemos que empezar a ver. Cuando yo veo a los juristas del horror, hoy por hoy llegamos a este camino porque tenemos un derrotero atrás que hemos visto. Por ejemplo, voy a tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el ministro Cosío hizo un trabajo histórico muy interesante que yo creo que va a tener por lo menos una actualización necesaria. Teoría de la Constitución de la Suprema Corte. Y lo que nos relata el ministro Cosío explica el presente. La colocación de los ministros hasta el 94 era una posición enteramente ideológica. Desde Cárdenas corriendo todos los que eran de calles, por enseñando bien al autor, y colocando a los de la Asociación de Abogados de la Distrito Federal en esa época, porque ideológicamente estaban en contra de otro grupo. ¿Les recuerda algo? Entonces, ¿qué ha pasado con nuestro Estado de Derecho? Pues necesitamos empezar a revivir estas figuras. Ideológicamente hemos tenido un camino que ha tendido a los abogados de la judicatura a tener que plegarnos a lo que piensa el Estado. Les puse el caso del señor Wong. Les pongo otro caso de derecho de familia, que es lo que yo me dedico. Este caso lo podríamos llamar el caso de la desgracia chapaneca. En México fue un país, digamos, hoy no tengo el número de amparos, si me acuerdo bien. México es un país que siempre ha estado en una bipolaridad política también. Y ustedes recordarán también que después de que tuvimos una cercanía ideológica al nacionalsocialismo, también tuvimos una cercanía ideológica al comunismo, ¿no? Y mientras teníamos un Estado que promulgaba la unificación total, un poco en Alemania, ¿no? Había gobernadores que se asumían completamente socialistas. El más famoso está en Tabasco, ¿se acuerdan? Que fue, creo que, pariente de un secretario de gobernación. Y el menos, muy bien, García Cardenal, ¿no? Y el menos famoso, otros gobernadores, Alberto Sequeira, muy bien, era totalmente socialista. claro, pero era un socialismo, si parafraseo un poco a otro autor que se llama Saúl Alinsky, esquizoide, porque eran socialistas en el discurso, pero el sistema era capitalista. Y entonces me pasó un fenómeno muy interesante, para que vean estas discusiones. En Chiapas, otro que era extremadamente socialista era el general Victorio Rojas, un general derivado de las fuerzas revolucionarias. Y él públicamente decía lo siguiente: el matrimonio celestino, me encanta la frase. 2, el libre amor es lo adecuado y no debe existir instituciones religiosas que conduzcan dentro de la secularidad al matrimonio. Y parece un discurso coqueto e interesante. El problema del discurso de un ejecutivo fuerte y poderoso es que se convierte en demasiado atractivo. ¿Y qué pasó? Que un chipaneco se la compró, ¿eh? Dijo,
Dijo, bueno, amor libre, perfecto, de aquí soy. Y entonces tuvo 4 esposas. Cuando lo cacharon, las 3, le presentaron el delito de bigamia. Y claro, se fue a la corte y argumentó un principio muy interesante, error de provisión. Y vean, el argumento es, oiga, el titular del Ejecutivo de mi Estado todo el tiempo dice esto. Para mí no había problema, ¿no? Y entonces la corte, en un asunto, dice, ningún cambio en el ambiente social o ideología marxista puede influir en el cumplimiento del derecho. Lo que no vemos de esa sentencia en la corte es lo siguiente, que reconoció ni puso en duda que el Ejecutivo decía eso. Es más, lo tuvo por cierto, pero no tiene ninguna consecuencia. Otra vez. ¿Ven? La ideología permeaba la resolución judicial. Entonces, un poco para introducir la metodología de este libro, y creo que tendrán mejores voces mis compañeros, mi idea era poner que es complicado un libro como el de Hume, pero creo que lo que necesitamos es repensar nuestro derecho con las lecciones que este libro nos dé la alegoría y no cerrarnos. Tuvimos mucho en común, mucho en razón. Los ingredientes son muy parecidos. Cuando casos o el propio Sandel empiezan a hablar de los temas de la importancia de la disidencia, de la disconformidad y los temas de un Estado de Derecho, un Estado de Derecho solo puede ser en donde existan las inconformidades y discordancia. En el momento que no estemos tolerando la discordancia, en ese momento el Estado de Derecho empieza en crisis. Y yo creo que el gran punto, la metodología del punto de partida es el siguiente, y con esto quiero concluir. Cuando preguntamos, ¿qué es lo que queremos ser? ¿Un Estado constitucional del derecho o un Estado constitucionalista, que no es lo mismo? No basta tener una constitución o poderes con aparente división. Se debe garantizar, y lo dice Mark Tushnet, por lo menos 3 elementos para tener un constitucionalismo light, o sea, ligero, aceptable. Y Mark Tushnet lo hace reseñando y pensando en México, y lo dice expresamente en su libro, O de Japón. 3 elementos: independencia judicial, elecciones abiertas y libertad de expresión. Si estos 3 pilares están en riesgo, entonces hay que empezar a observar los síntomas. ¿Y qué mejor que observar los síntomas usando la alegoría que nos presentan estos libros? Gracias, señor Rafa. Bueno, Daniela Carrasco, tenemos ya un punto de partida muy bueno. Independencia judicial. Hoy por hoy estamos hablando de juicios políticos que se pretenden incoar contra ministros de la Suprema Corte. Libertad de expresión, dicen Tushnet y Sosa. Hoy por hoy que hay admoniciones contra periodistas por reportajes en concreto mencionados en la más alta atalaya de la administración pública. Creo, Daniela, querido, que tienes mucho que decir al respecto. Y mil gracias por estar aquí. Gracias, buenos días a todos y a todas. Agradezco enormemente la invitación a la barra mexicana y a mi querido Rafael Starniche. De verdad que es un honor para mí estar en esta mesa. Estamos en una coyuntura regional y nacional de debilidad democrática que debe llevarnos, por lo menos a nuestro gremio, a renovar la curiosidad y honestidad para preguntarnos de forma general sobre la relación entre el ordenamiento jurídico y el sistema de valores, o aún sobre la relación que guarda el derecho con el sistema político en el que se desenvuelve. Antes de entrar de lleno a la obra que comentamos el día de hoy, confieso que he buscado desprenderme en la medida de lo posible de los paralelismos que a la ligera pudieran formularse entre el régimen totalitario del Tercer Reich y otros regímenes con tendencias autoritarias. También buscaré ser comedida en los juicios morales sobre nuestro gremio. A toro pasado y en otra latitud puede resultar sencillo, incluso tentador, tender lazos, comparaciones y críticas. Sin embargo, en honor a la verdad, pero sin descuidar a las víctimas, guardo la conciencia sobre la lejanía con el sentir y el pensar de la época. Como recuerda Reuters, los juristas viven peligrosamente cuando las constituciones y los sistemas políticos cambian. Y en este punto no podemos obviar que solo en la primera mitad del siglo XX Alemania tuvo 5 sistemas constitucionales
y que el que vamos a analizar pretendió la renovación jurídica popular más grande de la historia. Müller nos ofrece un recuento completo y con aires de exhaustividad de la labor de los juristas en el régimen totalitario nacional socialista. En este recuento, el autor atina a poner de relieve por lo menos 2 puntos. El primero es que el gremio jurídico que engloba la judicatura, la abogacía y la academia, en lugar de ser un bastión de defensa constitucional, se plegó durante la Alemania nazi e incluso antes de su instauración al sistema y a la voluntad totalitaria. El segundo punto, quizá menos explícito, es que contrario a la percepción generalizada y generalista también, el gremio de juristas no actuó, la mayoría de las veces, en un ciego apego a la ley. Al contrario, jueces, abogados y académicos fueron mucho más allá del texto. A través de una interpretación holgada, teleológica y creativa, construyeron las normas que regulan la conducta social y a la vez edificaron un entramado teórico que les sirviera de sustento. En pocas palabras, los juristas que retrata Müller reemplazaron el sistema de fuentes positivas para incursionar en un sistema dictado por la moral y la ideología en turno. Estos 2 puntos por sí solos redireccionan y reabren un debate que en los años posteriores a la posguerra parecía zanjado. Y parecía zanjado en una dirección opuesta. Durante años se propagó la idea de que los juristas obedecieron y aplicaron la ley como quien obedece una orden, sin preguntarse sobre la justicia o la injusticia que generaba. Los jueces, según esta versión, pecaron de positivistas, de textualistas más exactamente, y cuando se preguntaron si la atención al derecho positivo los estaba llevando a una actuación injusta, se rieron. Vale aquí la célebre respuesta de Eichmann en su juicio: seré culpable ante Dios, pero no ante la ley. En Los juristas del horror, Müller nos lleva al otro extremo y postula que el rol de los juristas no fue coyuntural, fue estructural. Su papel no fue cumplir con el derecho impuesto, fue crearlo, justificarlo y rebasarlo. Para llegar a esta conclusión, el autor abarca 3 aristas del gremio. Me permitiré sobrevolar cada uno. Primero aparece la judicatura, que en vez de plegarse al derecho, se entregó a la ideología en turno. No pretendo hacer una relatoría exhaustiva del caudal probatorio que recupera Müller sobre la actuación de los jueces antes, durante e inmediatamente después del Tercer Reich. Es claro de su recuento que los jueces se adhirieron a la ideología dominante o incluso que ellos la tornaron dominante. Los jueces echaron mano a la interpretación amplia, teleológica, analógica y retroactiva de los decretos de emergencia, del Código Penal, con la finalidad de eliminar los rastros del enemigo interno y lograr la restauración del pueblo alemán. En este punto, más interesante me resulta intentar explicar cómo se minó la independencia de la judicatura. ¿Fue la banalidad de obedecer el aparato burocrático judicial? ¿Fue la amenaza y la persecución? Por supuesto como persecución, incluso positivizada. Como ejemplo sirve la ley para la restauración de la carrera administrativa, que permitía al gobierno suspender a los jueces políticamente indeseables o la creación de un tribunal especial para juzgarlos. Sin embargo, para explicar la pérdida de independencia de la judicatura, y ya nos lo comentaba Rafa, la obra no se va por la respuesta obvia. Los impartidores de justicia no se dejaron envolver por el carisma inagotable de un déspota de un día para el otro, ni siquiera por la persecución inusitada de la que fueron objeto. La sumisión, según relata Müller, se fue gestando previamente y de forma orgánica. La independencia se fue acabando desde las reformas instauradas en el Imperio Alemán, donde los jueces por revolucionarios de corte liberal y progresista fueron purgados, con la imposición de medidas tortuosas para acceder y mantenerse en la judicatura. Así, para obtener un nombramiento, el juez debía pasar por un periodo de prueba de 10 años como juez auxiliar, precedido de 4 años como pasante sin pago, además de tener que otorgar una garantía a la que la clase media difícilmente hubiera podido acceder. Estos pasos generaron por lo menos 2 filtros. Por un lado, solo un estrato económico podía acceder a esta sede, y por otro lado, el Estado podía destituir, sin que mediara una garantía de inamovilidad, en cualquier momento a los jueces auxiliares que resultaran incómodos. De esta forma, la judicatura se fue llenando de personas afines al régimen, o por lo menos, y más importante, capaces de adaptarse. La judicatura sin duda echó mano de una academia que, como segunda lista del gremio de la abogacía, arropó la actuación judicial y la gubernamental con teorías del derecho y del Estado que le sirvieran de base. En gran medida, la academia se propuso resignificar los términos, que aún con el cambio de régimen seguían siendo asociados a algo positivo. El ejemplo claro es el concepto del Estado de Derecho, que pasó a ser, en palabras de Schmitt,
Estado de Derecho alemán o Estado de Derecho nacional socialista. A través de pequeñas variaciones o de nuevos conceptos, se buscó desplazar y desfundar a la nueva realidad de los anteriores ideales civiles, liberales, republicanos y federalistas. Esta resignificación es también clara en el ámbito penal, y cito a Schmitt nuevamente por la cristalización perfecta. Hoy todos reconocerán que el principio "no hay delito sin castigo" tiene prioridad sobre el principio "no hay delito sin ley". Vemos entonces en las aulas un rechazo al formalismo. Los principios de justicia material deben primar sobre las normas. ¿Y qué es esta justicia material? Es la que puede reconocerse directa e inmediatamente a través de la voluntad del Führer y que traduce la sana opinión del pueblo alemán. Finalmente, en cuanto al gremio de abogados, hasta antes de 1933, este sector fue un campo libre. Mientras que en la impartición de justicia y en general en el acceso al sector burocrático pesaban barreras discriminatorias, en el campo del derecho privado se eliminaron las restricciones para la admisión en los colegios de abogados. El derecho se había convertido entonces en el último espacio atractivo para pacifistas, socialistas, demócratas y liberales. Después, con la nueva ley de abogados, se permitió negar la inscripción de abogados no arios en los respectivos colegios profesionales. Si bien esta ley no vinculaba a los colegios, y eso es importante decirlo, no era vinculante, sí los instaba a la coordinación. Localmente, y por el recuerdo de Müller, voluntariamente fue gestándose una purga. El Colegio de Düsseldorf, por ejemplo, estableció cada contacto profesional con abogados no arios es una violación a las normas profesionales. Posteriormente, a nivel regional y privado, se exigió también la renuncia de sus miembros judíos. El autor narra el camino que llevó al último rincón liberal del gremio, la abogacía, a ser purgado y cómo en 1943 se formalizó la equiparación del abogado con el servidor público, que rendía lealtad al Führer en su juramento y quedaba sometido a la jurisdicción de los tribunales disciplinarios responsables de supervisar a jueces bajo leyes aplicables a la administración pública. Con esta transformación del abogado litigante, terminó por transformarse también la conceptualización misma del proceso. El litigio dejó de ser una contienda de objetivos. Se convirtió en el lugar donde coordinaban abogados, defensores y jueces unánimes en un mismo objetivo: el bien del Estado Nacional Socialista. Y llegados a este punto vale preguntarse, ¿fue el positivismo la bandera de los juristas? ¿Su labor consistió en aplicar el derecho escrito sin preguntarse sobre la justicia o injusticia? El autor, como ha quedado claro, parece proponer que no. Al contrario, pareciera que por lo menos concurrió la llegada de una nueva teoría del derecho, con una nueva teoría de las fuentes y una nueva teoría de la interpretación. Esta tríada inaugurada jurisprudencialmente, arropada en las aulas y practicada en el día a día, terminó por configurar la realidad de un derecho simbólico, ideológico y maleable. Toda revolución en marcha debe acogerse al derecho no escrito, a fin de acabar con el aparato estatal que se le oponga, dijo Lange, doctrinario de la época. Con esto queda claro en evidencia. El cambio no se gestó de la noche a la mañana, con legislaciones aprobadas por mayorías arrasadoras que asfixiaron sin vuelta atrás cualquier intento de atrincheramiento constitucional. El sistema constitucional totalitario se implementó progresivamente y los juristas, en sus distintas posiciones, tuvieron oportunidades desaprovechadas para resistir, hasta un momento en el que quizá la resistencia sí ya era ilusoria. Por eso, a manera de cierre y en una analogía con el carácter cíclico de la historia, regresemos al prólogo de esta obra. En el prólogo a esta edición castellana se nos plantea la pregunta: ¿cómo pudo Alemania caer en manos de juristas que justificaban todos los crímenes de los nazis en nombre del honor y la grandeza alemana? Yo más bien en este punto formularía una pregunta similar a la que plantea Reuters en su obra Derecho Degenerado, y es: ¿qué enseñanzas desprender de la historia del derecho y de la ciencia jurídica del nacionalsocialismo para reconfigurar la vocación de los juristas del futuro en un Estado constitucional? Me parece que en todas las aristas del gremio no queda más que formar y ser parte de una generación de juristas con una vinculación y un sentido democrático de las libertades, dispuesta a movilizar las herramientas al servicio y a la defensa de la Constitución. Y también participar de una generación que reconozca la dimensión política e interdisciplinaria de su profesión, para no dejar que el ámbito político, reprimido y negado, se apodere de todo. Los juristas no podemos ser políticos ni filósofos, ya lo decía Dworkin, pero tampoco podemos desconocer las intersecciones necesarias de estas disciplinas en nuestro hacer. Seamos honestos con nuestra labor en un Estado constitucional. Atendamos al derecho
pero hagámoslo despiertos, realistas, sin miopías y sin sorderas. Muchísimas gracias, Daniela, por tu estupenda lectura de este libro. Realmente notable lo que nos has dicho. El otro día un gran maestro mío, cuyo nombre me voy a reservar, me decía: oiga, Rafa, ¿por qué no da usted alguna materia en serio? ¿No? ¿Por qué no imparte usted algo que realmente sirva? Lo que nos ha dejado claro hoy Daniela Carrasco es que precisamente la historia del derecho nos hace incómodos a los legisladores que pretenden, desde cualquier atalaya, frecuentemente autoritaria, por supuesto, pretenden brincarse las trancas de un Estado constitucional democrático, respetuoso de los derechos humanos. Lo has visto con una claridad estupenda, querida Daniela, mil gracias. Y yo, una de las cosas que más me sorprendían, y ahora lo confirmo, habiéndote escuchado, es la velocidad enorme, como muy bien dices, fue estructural, no es coyuntural. La velocidad enorme con que Hitler y los nazis lograron, mediante el incendio del Reichstag, y yo no tenía clara la fecha, pero son 2 meses después de haber formado el gobierno, de que Hindenburg le pidió formar gobierno. Y después, también la velocidad enorme con que todo va degenerando, es decir, la posibilidad de que de los 13 integrantes de la conferencia de Wannsee que decretaron la solución final, 9 fueran juristas, además doctores en Derecho, egresados de las mejores universidades de Alemania, que ya es decir, ¿no? Nos habla de la capacidad estructural de un derecho mal establecido para degenerar en una velocidad pasmosa y terrible, horrenda, como dice el título de la obra. Mil gracias, Daniela. Ahorita empezamos la discusión, pero vamos a oír a los doctores Pantán y Cosío. Primeramente, Laurence, si nos haces el honor, y mil gracias por estar aquí. A ver, sí, está bien. No, muchísimas gracias a ti, Rafa, por la invitación. El honor es mío, la verdad, estar en esta mesa. A ver, muchas cosas ya se han dicho sobre este libro, entonces para no repetir, pero hay una cosa que me llama mucho la atención, es que esta idea de que, hay quienes tienen la idea de que, pues, el derecho es neutro, ¿no? Y quisieran que, como de la misma manera que 2 más 2 son 4, pues, el derecho fuera una ciencia cierta, que llevara, digamos, a decisiones certeras, replicables y predecibles. Y en realidad el problema es que la única manera para que esto pase es justamente controlando a los abogados y a los jueces. Para esto, justamente, pues hay muchísimas maneras, como se comenta en este libro, ¿no? de lograrlo. Y eso es lo que se busca en los regímenes autoritarios. Y efectivamente yo también, como Daniela, siempre me he resistido mucho a hacer comparaciones entre lo que pasa en México y lo que pasa en otros países, pero la verdad es que este libro da miedo, salud, da mucho miedo. Y hay otra cosa que se suele pensar a menudo, es que el Estado de Derecho es el imperio de la ley. La idea siendo que con que se aplique la ley estamos tranquilos. Pues todo depende de lo que diga la ley. Y justamente la ley puede ser pues, injusta, incorrecta, puede violar derechos fundamentales. Y justamente este libro yo creo que es lo que nos enseña cómo en realidad en estos regímenes lo primero que se busca es cambiar las leyes para poder perseguir políticamente a los enemigos, ¿no? Y esto es como el primer punto. El segundo paso es cuando uno ya se considera por encima de la ley. Y eso son 2 tendencias en los regímenes autoritarios, pero me llama la atención como justamente el primer paso es cómo yo acomodo la ley para que me dé las herramientas para hacer cosas legales, aunque sean de lo más incorrectas posible, ¿no?
Y hace unos días tuve precisamente la fortuna además de compartir un panel donde comentamos un cuaderno de jurisprudencia, un cuaderno de la Corte sobre jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Independencia Judicial. Entre paréntesis, recomiendo mucho su lectura. Si no conocen este cuaderno, de verdad es una maravilla. Y durante este panel estaba un juez colombiano, Oscar Parra, y dijo algo de manera muy atinada, que en las democracias frágiles es común que se manipule la legalidad. Y en realidad yo creo que eso es lo que nos está enseñando justamente este libro, cómo poco a poco se pudo manipular esta legalidad, cambiar las reglas del juego para quitar en medio a las personas incómodas para el régimen. Y esto creo que a mí me llama mucho la atención porque siento que es una cosa tan sencilla, desafortunadamente, y que estamos viendo esos riesgos una y otra vez en la región, ¿no? Bueno, riesgos o cosas que ya hayan pasado en otros países, de hecho. Y una vez que justamente se cambian las leyes, como digo, se logra quitar del sistema las personas que no piensan como el régimen y logramos, desvirtuando estas leyes, pues perseguir a las personas justamente que no están alineadas y en particular sacarlos en cargos claves en la administración pública en general, pero en particular en el Poder Judicial. Eso es lo que se describe de manera muy interesante en este libro. Y una vez que tienes a los jueces a tu lado, pues puedes asegurarte de que pues, ya todo va como tú quieres, ¿no? Las decisiones, ellos toman las decisiones correctas de acuerdo a tu modelo y en particular pues pueden condenar a todos sus opositores, ¿no? Y en el caso de la Alemania nazi, como lo describe el autor, justamente por varias razones se habían realizado purgas adentro del Poder Judicial en periodos previos. Justamente a mí también lo que me llamó mucho la atención es cómo no fue ese momento. En ella había todas estas posibilidades, o sea, todas las cosas que hicieron posibles que llegáramos a ese momento en realidad. Esto es algo que me llamó mucho la atención porque efectivamente no fue una cosa, sí, o sea, en algún momento se aceleró como tú lo decías, pero en realidad hubo toda esta parte de años anteriores donde en realidad se dio esta configuración y hizo posible que pasara esto. Y esto porque justamente estos jueces conservadores de repente encontraron en la ideología nacional socialista pues en realidad cosas que ellos pensaban pero que a lo mejor no se atrevían a decir en voz alta y que de repente se vuelve este discurso en realidad no solamente posible, adecuado según el sistema, sino en realidad el único discurso posible. Y otra de la cosa que me llamó la atención es que en realidad muchas de las técnicas justamente que se utilizaban durante este periodo, en realidad, como lo decía, pues analizando este cuaderno de jurisprudencia de la Corte Interamericana, me di cuenta que muchas cosas se utilizan o se han utilizado en los últimos años en la región. Y voy a dar unos ejemplos. En algún momento en el libro se habla de que un jurista en la época previa al régimen nazi, no voy a decir su nombre porque yo soy malísima para los nombres alemanes, discúlpenme, pero denunció la manipulación del gobierno en el nombramiento de jueces. Y fue perseguido penalmente por denunciar el hecho de que los jueces estaban designados de manera incorrecta y parcial. ¿Qué les digo? Me recordó tantas cosas que nosotros analizamos, o sea, no estamos siendo afortunadamente
hasta ahora perseguidos penalmente. Por nosotros nos pasamos mucho tiempo desde sociedad civil, en particular donde trabajo yo, México Evalúa, pero otras organizaciones, analizando justamente la manera incorrecta en que se designan a los juzgadores en nuestro país, justamente mediante criterios pues no objetivos. Entonces, pues digamos, esto me parece muy interesante ver que pues no estamos inventando nada nuevo, en realidad se aplican viejos métodos de siglos pasados. Y también en otro momento del libro, el autor explica cómo Bismarck redujo el número de jueces y obligó a jueces a retirarse de manera anticipada. No explica muy bien el detalle de cómo, pero les voy a decir, esto está ocurriendo hoy en México. A nivel estatal hemos visto numerosas reformas legislativas donde en particular se transforman, se cambian las reglas de jubilación de las personas magistradas, de tal modo que se les obliga a renunciar y esto permite al gobernador en turno nombrar a personas afines. Allí también otra técnica en México es al revés, en lugar de reducir el número de magistrados, lo aumentan, pero digamos que la idea es la misma al final. También lo que mencionabas, Daniela, lo de los jueces auxiliares, ¿no? Que 8 o 10 años sin tener ninguna certeza sobre su inamovilidad, de tal modo que en realidad son jueces, obviamente, que no pueden tener ninguna independencia, porque saben que en cualquier momento, porque así es, se les puede sacar. Y esto también a nivel estatal lo hemos observado en algunos poderes judiciales, nombramientos provisionales, que hacen que las personas, pues obviamente, estén completamente pues dependientes. O sea, tienen que tomar sus decisiones pensando en que no, o sea, qué pueden hacer para evitar que los quiten, ¿no? Obviamente, pues el caso de la destitución de los jueces de manera arbitraria y pues lo que hemos visto en los últimos días con 2 juicios políticos iniciados, uno contra un juez y después, ya que lo hicimos con un juez, ¿por qué no con un ministro? Que esto ya es como el siguiente nivel, como que algo que no habíamos visto hasta ahora y que estamos viendo de manera, pues desde mi perspectiva, muy preocupante, ¿no? Y entonces, muy rápidamente, para concluir, me gustó mucho esta primera frase del prólogo de la versión en español, donde Eduardo Casanova, el autor del prólogo, dice: ¿qué pasa cuando la justicia deja de ser independiente y se hace política? Pues obviamente es una pregunta que creo que no solamente aplica en la de mañana así, sino desafortunadamente en nuestro país hoy mismo. Yo creo que nos tiene que justamente recordar que tenemos que tener muchísimo cuidado y no desentendernos de lo que está pasando. Yo creo que tenemos una responsabilidad todos en justamente intentar evitar esta deriva autoritaria. Discúlpenme por ser tan pesimista el día de hoy, pero no lograba encontrar algo de optimismo en este libro, desafortunadamente. Muchas gracias. Mientras... Pues mientras la doctora Pandán siga con sus estupendos análisis sobre la independencia judicial y la transparencia en general en cómo las y los operadores jurídicos actúan en el país, creo que tenemos motivos para el optimismo. Acaba de sacar con la Fundación Konrad Adenauer un estudio muy interesante sobre indicadores de la independencia judicial local, Lorenz. Se los recomendamos amplísimamente.
está en la página de la propia Conrad. Y bueno, una de las principales señales de degradación del Estado de Derecho, desde luego, es que la independencia judicial, como nos decía Fernando Sosa, como nos ha recordado Daniela Carrasco, y desde luego Laurence Pantin con datos muy duros, la independencia judicial cae. En el caso de Alemania, y por eso me permití, escuchando a Laurence, recordar este número que hemos dedicado no solo a la memoria de don Sergio García Ramírez, el número de la revista Tiempo de Derechos, sino a la independencia judicial, hay otro tema fundamental, que es la independencia de los fiscales, la independencia del órgano acusatorio. En el caso de Alemania, como muy bien decía Laurence, desde Bismarck, incluso antes, desde el periodo del cameralismo prusiano, pues como ustedes saben mejor que yo, el sistema tocayo era inquisitivo y los fiscales estaban adosados al tribunal, con lo cual no tenían independencia respecto del tribunal, pero después la República Weimariana y el propio Tercer Reich utiliza ese adosamiento para usar a las fiscalías en favor del régimen, en favor ya no del Poder Judiciario, sino de la administración pública, que se está confundiendo con el propio Poder Judicial. Entonces, pues también ahí hay un dato, como muy bien decía Daniela, sin caer en las tentaciones de ser paradigmas facilones, pero ahí hay un dato que nos debe mover a la reflexión. Y bueno, pues ¿quién mejor para reflexionar en todo esto que quien ha detonado todas estas ideas y muchas otras en nuestro colegio, como el doctor José Ramón Cosío? Un anuncio, si me lo permiten, un anuncio de orgullo de mi nepotismo. El día 27 de febrero se va a presentar en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle un libro estupendo con temas colindantes con estos que estamos tratando aquí y que ya alguna vez presentamos también en esta comisión, que es el libro Que nunca se sepa, sobre una cuestión posterior al movimiento de 1968 que estudió el doctor Cosío estupendamente, yendo al propio expediente judicial o no tan judicial que recayó sobre la pobre persona que fue no procesada por ese tema. Déjenme plantearlo así. Creo que es a las 6 de la tarde y estaría sensacional que pudieran ustedes ir ahí en las instalaciones de Benjamin Franklin. Adelante, el 27 de febrero, si no mal recuerdo, a las 6 de la tarde. Va a estar, entiendo que Úrsula Cama, que ya también está con nosotros. Y bueno, pues ya saben ustedes que es un librazo, como todo lo que sale de la pluma de José Ramón. Adelante, doctor. Gracias, Rafa. Oigan, pues muchas gracias por la asistencia y qué bueno que podemos discutir este libro. A ver, yo creo que se han dicho cosas ya bien interesantes sobre este aspecto. Yo quisiera hacer una narración de carácter diferente. El libro del profesor Müller es de 1987, se publicó efectivamente en alemán, luego tuvo una traducción en inglés que se publicó en la Universidad de Harvard. Y a mí lo que me parece muy importante es recuperar con ustedes algunos fragmentos de esta cuestión. Insisto, esto es del 87 y el profesor Müller, siguiendo una metodología muy alemana, lo que hace es, se plantea un problema y después sigue una identificación de casos concretos, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasó, como decía Fernando, con los casos de derecho de familia a partir de las leyes de Müller? Entonces pone 50 casos, ¿no? Ya con los 30 primeros ya entendió uno el problema, pero en fin, así son los alemanes. Entonces ya le da una vuelta al derecho de familia, pasa al penal y otros 100 casos, y así va barrio por barrio, es una cosa impresionante el libro, y todo es trabajo de archivo. Pero yo creo que aquí hay unas piezas que son muy interesantes en este caso y que tienen que ver con los años. Por ejemplo, y voy a ir citando para hacerles ustedes cuenta de la relevancia de lo que está diciendo este señor. Dice, el Tercer Reich simplemente había absorbido a los funcionarios judiciales y los había incorporado bajo las tradiciones de continuidad que venían desde el imperio, pasando por la República hasta llegar al gobierno del Führer. Si bien sus acciones, las de los funcionarios judiciales, durante los 12 años del Tercer Reich, con frecuencia habían sido productos del oportunismo, ojo, la misión no podía ser el motivo único, puesto que sus carreras ya se habían hecho.
Este me parece una reflexión extremadamente importante porque no es vamos a subirnos al tren del nazismo por subirnos al tren del nazismo, sino había algunos elementos adicionales, psicológicos, que luego voy a regresar a ellos, que me parecen importantísimos. Dice aquí, para poder muy pronto comenzaron a aplicar el derecho no solo a los comunistas, ojo, sino a cualquier persona o cosa que pudiera considerarse oposición política en el sentido más amplio de una manifestación para el nuevo régimen. Y esto es lo que trataba de decir muy bien Daniela, es un ejercicio interpretativo, y después voy a poner un par de ejemplos de ello, para que se pueda hacer. ¿Y cuál es la vestimenta que se da en estos casos? Porque esto también me parece relevantísimo. Por regla general, las sentencias en los distintos casos se seguían formulando en el lenguaje tradicional de los tribunales superiores, es decir, en un tono desapasionado e imparcial, en gran parte libre de polémicas nazis. No obstante, con ello podía disfrazarse el hecho de las cortes superiores contribuyeron sustancialmente a legitimar la persecución de los opositores políticos. Este me parece que es un asunto central. Las sentencias parecía que seguían diciendo los mismos por su narrativa, por su estructura, por su terminología, pero las sentencias no estaban diciendo lo mismo. Estos servidores públicos, estos funcionarios judiciales, que no es la larga tradición, sobre todo prusiana, lo que estaban haciendo es incorporar nuevos sentidos materiales a las sentencias, y el que vea la sentencia, pues aquí no ha cambiado nada, aquí siguen siendo las mismas decisiones, sí, pero en la forma, no necesariamente en las cosas. Luego plantea una serie de casos, me voy a ir aquí un poco más rápido, porque quiero hacer algunas conclusiones generales, pero en vista de que el poder nazi, a pesar de su afectada actividad legislativa, ojo, no podía modificar todas las leyes de un día para otro, su problema era comprometer al Poder Judicial en una nueva actitud flexible, según se tratara de una ley específica que venía de la vieja república o de una nueva ley del Führer. Entonces aquí también me parece que hay una afirmación importantísima en el sentido de decir, no tengo con las mayorías o no me alcanza la dinámica o es muy evidente lo que quiero hacer con las leyes, mantengamos las leyes, y se ponen varios ejemplos del Código Civil, donde se mantiene esa técnica aparentemente formal o completamente formal mejor, y lo que en realidad se está haciendo es una disolución por vía de sentencias judiciales. Otra más, en los procesos judiciales ya no importaba tanto determinar si el acusado había infringido alguna norma, ojo, sino más bien, y cita, si el transgresor seguía siendo parte de la comunidad. El proceso penal debía ser una evaluación y segregación de tipos. Una característica decisiva de la teoría nacional socialista era que el énfasis se ponía menos en la acción cometida que en la personalidad delictiva, lo que todos conocemos con derecho penal de autoridad. Entonces, otra vez, como se mantienen las formas, parece que hay una normalización de las actividades, cuando en realidad lo que estamos observando allá adentro es esta condición que se presenta aquí. Y una última cita. Los deberes especiales de la lealtad que los funcionarios tenían respecto del Estado, tal como los interpretaron los tribunales, condujeron a una situación, ojo, en que las apelaciones de cada demandado, alegando supuestos derechos y libertades que aún existían, podían interpretarse como uso indebido de dichos derechos y libertades. Si le suena conocido a López Obrador hablando de que quien ejerce el juicio de amparo es un cuate que está en contra de todo, pues más o menos es esta dinámica. Entonces, ¿qué es lo interesante de este libro en 1987? Que desde luego que de manera retrospectiva y a partir del análisis de un montón de sentencias, se da cuenta de una cuestión. Y la cuestión es que el funcionariado judicial cambió de ideología y, como decía Rafa, era un funcionariado judicial de primerísima, no vayamos a pensar que eran ahí unos tipos mal formados, no, era un funcionario judicial de altísimo nivel. Piensen cada uno en su materia, lo que se estaba produciendo en Alemania, digamos, en el primer tercio del siglo XX, era de altísima calidad. En procesal, en penal, en civil, en mercantil,
pues muchos de nosotros hemos leído textos de aquellos años y sabemos lo que se estaba produciendo. Entonces, no era un funcionariado simple, no era un funcionariado. Había un servicio civil de carrera bastante sólido, como existe en toda esta parte alemana, todo lo que sea. Ese funcionariado fue migrando por razones de convencimiento ideológico, como dice Müller, no simplemente porque querían acceder a un cargo, ya tenían el cargo, querían insertarse en la maquinaria nacional socialista, querían participar de la maquinaria nacional socialista. Dos, mantuvieron muchas de las formas jurídicas. Si ustedes, como dice, veían la sentencia, se siguen poniendo resultados considerados irresolutivos, como se diga eso en alemán, que tampoco yo sé. Entonces, esta cuestión debe verse puesta. Esto es muy importante. Tercero, se fueron incorporando algunos casos de derivación y lo que terminó prevaleciendo es una especie de espíritu nazi. Hay algún caso que señala ahí, se acordarán los que han leído el libro, donde a una persona, me parece que es el mío, se le sanciona porque no hace el saludo nazi con suficiente entusiasmo. Cuando saluda así, pues no sé cómo, Hitler saludaba así, no hace Hitler saludaba así, pero pues a lo mejor el saludo con la izquierda, que hay ahí, y que me lo arrestan, y que me lo procesan, y que me lo sentencian, por falta de espíritu nazi. Si leyeron el Goethe de aquel cuento tan bueno de falta de espíritu scout, que es espectacularmente divertido, más o menos eso me recordó, ¿no? Como falta de espíritu scout, bueno, pues aquí está lo metieron como falta de espíritu nazi. Si no, con esta la ley de Herodes es el cuento buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sobre todo los que venimos de escuelas católicas nos recuerdan que impresionante. Bueno, entonces, vean eso y es muy, muy divertido de falta de espíritu nazi. Entonces, esta es una cuestión. Y posteriormente, una intencionalidad de ¿para qué me voy con el legislador? ¿Para qué hago actos extraordinarios si a través de la judicatura puedo ir metiendo, puedo ir generando un control brutal en esto? Y este sí me parece que es un tema esencial. Ahora, van a decir ustedes, bueno, claro, este libro es de 1987, pero no. Hay un libro que también se lo recomiendo mucho, de Sebastián Hafner, está publicado en español, y Hafner escribe en el 33. No es esto una cuestión, y me pareció bien importante señalar. Ahí voy. Y cito, 1933. Según los periódicos, la Constitución podía irse al infierno, pero todos y cada uno de los artículos del Código Civil seguían en vigor y continuaban analizándose una y otra vez desde todos sus ángulos con la precisión de siempre. ¿En qué consistía la auténtica realidad? El canciller del Reich bien podía proferir en público sus insultos groseros contra los judíos casi a diario, pero nuestro consejo, el órgano, seguía contando con un miembro judío. El señor Hafner era, digamos, una especie de secretario, estoy cuenta, o chiquifuncionario como de la corte, pero nuestro consejero seguía contando con un miembro judío que dictaba sentencias muy sagaces y escrupulosas, las cuales tenían validez y ponían en acción a todo el aparato estatal para garantizar su cumplimiento, al margen de que quien estaba a la cabeza de dicho aparato calificase diariamente a su autor de parásito, ser inferior o peste. ¿Quién estaba haciendo el ridículo en realidad? Esta es una cita que me parece central. Y una más, brevísima también. Dice así: asimismo, y esta creo que es la más importante, asimismo, los jueces que a partir de ese momento podían acabar cualquier día en la calle, lo que decían ahora, fueron informados de que su poder había aumentado de manera inconmensurable. Ahora eran jueces de la nación, jueces soberanos, ya no tenían por qué atenderse tímidamente a la ley, es más, ni siquiera debían hacerlo. Es decir, lo que acabó aconteciendo, de acuerdo con Hafner, que luego se tuvo que ir a vivir a Inglaterra porque ya estaba muy perseguido, etc., es esa condición tan particular de ustedes, señores jueces, ¿para qué atienden a las formalidades? Mientras sean capaces de comprender y de representar en sus decisiones el espíritu nazi, ustedes para qué le hacen caso a unas leyes que vienen de la burguesía parlamentaria, toda aquella crítica de Kaleschner. Este me parece que es el problema central de ese tema. Y hay un tercer libro, este es más complicado de conseguir, de Diario de un hombre en desesperación, de un señor Reck. Y este señor Reck, que se ve que era un cuate así de súper élite, pertenecía a la nobleza todavía, las herencias de la nobleza alemana, y está en contra de toda la parte prusiana. Tiene una sutileza, se lo recomiendo muchísimo, se llama Friedrich Reck. Este señor
lo que plantea es esa manera en la que fue permeando en las conciencias de cada uno de estos juzgadores, por un par de casos muy importantes, como que los jueces fueron internalizando, interiorizando, como le queremos decir, esta idea de que hay un bien superior, hay un proyecto mayor, hay una idea de nación, hay una posibilidad de recuperar, porque ya sabemos todos los agravios contra los franceses en Versalles, etcétera, etcétera, y él también escribe esto en 30 y tantos, y sobre esa posibilidad. Entonces, mientras los jueces se vayan insertando en la lógica, en este caso nacionalsocialista, entonces los jueces prácticamente pueden hacer lo que los jueces quieren. Entonces hago mi reflexión al presente, teniendo todos estos elementos, con toda proporción guardada, creo que esto es lo que sucede o nos está sucediendo en muchos casos. Y no solo, ojo, con los jueces, porque aquí nos hemos hablado mucho de los jueces, pero también empezamos a ver una gran cantidad de expresiones académicas donde se encuentran justificaciones o, pues, también hay que decirlo, en esta reunión, justificaciones de la profesión donde empieza a aparecer que es razonable, que es entendible, que está justificado esta especie de deriva o este acomodo hacia cierto tipo de concepciones en este caso. Entonces, claro, la forma de denostarse es que ustedes son formalistas, y como decía muy bien Daniela en su magnífica exposición, bueno, pues si eso dice la ley, y la ley tiene una construcción democrática, ¿por qué no voy a hacer caso de la ley? Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Que yo empiece a interpretar espíritu nazi, o espíritu trompista, o espíritu cuatroteísta, o cualquier cosa de esta naturaleza, para empezar a entender que el derecho tiene capacidades interpretativas y capacidades representativas, constitutivas, etcétera, a partir no de un entendimiento razonable de las palabras, sino a partir de una internalización de esa ideología? Yo creo que este es el tema central, y por eso a mí me ha parecido, y también al ministro González Alcántara, en el sentido de reflexionemos a partir de esta experiencia que se da. Pero ojo, gente, mucha gente, yo he estado leyendo diarios de esta época, en fin, de nacionalsocialismo, del periodo de Weimar y después del nacionalsocialismo, y la gente sí se percató de que esto estaba sucediendo. Lo que sucede es que o no tuvieron el valor de decirlo, o rápidamente fueron cooptados, o las asociaciones de juristas, porque le dedica un rato también a los abogados, no nomás estos de jueces. Por eso a lo mejor la expresión juristas es más buena, o sea, digamos, los operadores del derecho del horror, a lo mejor hubiera sido un título más, porque todos se metieron en la misma fiesta, acabaron aceptando, participando, y metiéndose en esto. Y al final pasó algo muy grave, que después nadie era responsable de nada. Yo no sé si ustedes, yo también eso lo hice mucho en pandemia, ahora lo estoy volviendo a hacer, ver cine de Weimar, o sea, toda la parte de cine. Les recomiendo una plataforma que se llama Filmin, es una plataforma española, buenísima, y ahí tiene todas estas películas, ustedes ponen Weimar y les sale. Yo estaba como con alguna sistematización viendo las películas, y la cuestión es que ahí hay también una especie de fuga. Pues nosotros no nos dimos cuenta, nosotros no entendíamos, si no entendían es porque no querían entender. Me parece que hay unos casos muy, muy serios como de, pues esto a mí no me toca, o me está yendo re bien con los honorarios, o estoy facturando un montón. Y yo creo que ahí sí hubo una falta de contención de los operadores jurídicos en general que terminaron en esta ley. Y después, como ya lo sabemos, cuando llega de nada, pues nadie se entera de nada y todos, yo no sabía y yo siempre pensé que era una serie de justificaciones, la verdad, muy baratas para un fenómeno de tal naturaleza. Por eso creo que el libro es extraordinariamente importante. Ya lo que decía, no sé quién lo dijo, pero sí, Fernando, hay que atender a las sentencias particulares. ¿Sí? No se puede decir, bueno, pues aquí dice que el ministro Pérez Dayán se declaró impedido y luego, pues eso dice el 56, entonces no es que vayamos a hacer la apología del artículo 56 de la ley, pero si ¿dónde está el problema de lo de Pérez Dayán? Si dice, si uno se declara impedido, los demás siguen funcionando, y si llega el empate tiene golpe de calidad el presidente, pues tiene golpe de calidad el presidente. Pero hay que decirlo, porque no es simplemente decir, pues sí, eso dice la ley, hay que vocalizarlo, hay que actuarlo, y hay que decir. Y también, por otro lado, cuando digan cosas locas los ministros o los jueces, pues también señalar que están sucediendo cosas allá adentro. Pero sí me parece que si no elevamos el nivel de crítica,
nos va a pasar un poco esta experiencia de internalizar cosas que en principio no debíamos haber internalizado.